Padre eterno y todopoderoso, nos presentamos en este nuevo día ante ti con reverencia y humildad. Reconocemos que no hay mayor privilegio que el de entrar en tu presencia por medio de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Hoy queremos comenzar nuestras actividades y pensamientos postrándonos espiritualmente ante tu trono, ese trono que no está cubierto de juicio y condenación para quienes han sido redimidos, sino que está lleno de gracia, de misericordia, de ternura paternal. Señor, ayúdanos a contemplar la maravilla de este acceso, que nuestro corazón no se acostumbre jamás a esta realidad gloriosa, que el Dios del cielo y de la tierra nos recibe, nos escucha, nos ama y se inclina para oír la oración del justo. En esta mañana te pedimos que prepares nuestro ser entero para estar delante de ti. Purifica nuestros pensamientos, limpia nuestras intenciones, quebranta nuestro orgullo. Queremos acercarnos como hijos, no como extraños. Queremos hablar contigo como lo hacía Moisés, cara a cara, como lo hacía David, con un corazón derramado, como lo hacía Jesús en la madrugada, con un espíritu sediento de comunión. Tú conoces las luchas que cada uno enfrenta. Tú sabes lo que pesa en el alma, lo que aún no hemos dicho en voz alta, pero que tú, Señor, ya conoces completamente. Por eso venimos confiados, pero no arrogantes, con fe, pero no en nosotros mismos, con esperanza, pero puesta solamente en tu fidelidad. Señor, este devocional es más que palabras, más que un ejercicio espiritual. Es un encuentro contigo, y si tú no estás presente, nada tiene valor. Por eso clamamos, ven, Espíritu Santo, ilumina la palabra, aviva nuestro corazón, despierta el fervor en nuestra alma. Que este tiempo no sea apenas una rutina de la mañana, sino una verdadera audiencia con el Rey del universo. Que tu palabra penetre lo más profundo, y que la oración que brote de nuestro corazón sea guiada por ti, inspirada por ti, respondida por ti. Te pedimos perdón por las veces en que hemos menospreciado este acceso glorioso, por los días en que comenzamos apresurados, sin detenernos a hablar contigo, por las mañanas en que nuestros labios se llenaron de quejas antes que de gratitud, por los momentos en que permitimos que la ansiedad hablara más fuerte que la fe. Perdónanos, Señor, y enséñanos hoy a entrar al trono de la gracia con corazones humildes, ojos abiertos y rodillas dobladas, espiritualmente rendidos ante tu majestad. Bendice a cada oyente de esta palabra. Tú sabes dónde está cada uno, cuál es su necesidad, cuál es su carga. Te rogamos que esta oración inicial sea una puerta abierta para que tu Espíritu comience a obrar, consolar, fortalecer y levantar. Que la atmósfera de este momento sea santa, llena de tu paz, saturada de tu verdad. Que no haya distracciones, ni apatía, ni frialdad, sino un despertar espiritual, un anhelo profundo de estar contigo, de escuchar tu voz, de recibir tu gracia. Y así comenzamos, Señor, este día, con la firme convicción de que tú estás aquí. Confiamos en tu palabra, nos rendimos a tu voluntad, nos refugiamos en tu amor, y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro intercesor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Amén. Leamos juntos, con solemnidad y atención, la poderosa exhortación contenida en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Detengámonos aquí. No corramos sobre este versículo como quien pasa por encima de un terreno sagrado sin quitarse los zapatos. Esta es una invitación divina, un llamado del cielo, una voz que atraviesa los siglos para alcanzar nuestros corazones hoy. No es un mandato frío ni una orden seca, es un clamor de amor que proviene del mismo corazón de Dios, quien, por medio de su Hijo Jesucristo, ha abierto el camino para que criaturas como nosotros, débiles, rotos, pecadores, podamos entrar al lugar más santo que existe, su presencia misma. La expresión acerquémonos no es opcional para el creyente. Es una exhortación que revela tanto el privilegio como la responsabilidad de la vida cristiana. El verbo está en plural. No es solamente para uno o para algunos.
Es para todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, para el joven y para el anciano, para la madre que ora en silencio y para el pastor que clama desde el púlpito, para el creyente nuevo y para el veterano en la fe. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a acercarnos. Pero ¿cómo hemos de acercarnos? El texto dice, confiadamente. Aquí no se habla de una confianza arrogante, ni de una seguridad presuntuosa. No es el atrevimiento de quien piensa que tiene méritos personales. Es la confianza del hijo que sabe que su padre le ama. Es la certeza de quien ha sido perdonado, limpiado, adoptado. Es el acceso libre que solo la obra redentora de Jesucristo pudo garantizar. Nos acercamos, sí, pero no por lo que somos, sino por lo que Él es. No por lo que hemos hecho, sino por lo que Él hizo. No por nuestras oraciones perfectas, sino por su intercesión constante. El lugar al que somos invitados se llama el trono de la gracia. Qué contraste glorioso con otros tronos humanos. Los tronos del mundo están rodeados de orgullo, de distancia, de temor, pero el trono de Dios para su pueblo es un trono de gracia. Esto significa que no está basado en nuestro rendimiento, sino en su carácter. No depende de nuestras emociones, sino de su fidelidad. No está sostenido por nuestras obras, sino por su promesa eterna. ¿Y qué recibimos allí? Dice el texto, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Estas dos palabras son tesoros del alma. La misericordia es el corazón de Dios inclinado hacia nuestra miseria. Es cuando Él ve nuestro quebranto, nuestra fragilidad, nuestra debilidad, y no nos desprecia, sino que se compadece, extiende su mano, nos limpia, nos restaura. La gracia, por otro lado, es su favor, inmerecido, su poder actuando en nosotros, su ayuda sobrenatural que nos capacita para vivir, para vencer, para perseverar. Qué glorioso intercambio ocurre en la oración. Nosotros traemos nuestras necesidades, nuestras culpas, nuestros temores, y Él nos da misericordia, nos da gracia. Pero hay algo más. Todo esto sucede para el oportuno socorro, es decir, en el momento exacto, en el día preciso, en la circunstancia perfecta. Dios nunca llega tarde. Él no se demora, aunque a veces lo parezca. Su socorro viene cuando realmente lo necesitamos, no antes, para que no nos llenemos de autosuficiencia, no después, para que no caigamos en desesperación, sino en el tiempo justo, en el kairos divino, en el ahora de su soberana voluntad. Querido oyente, al leer este versículo no estamos simplemente meditando en una verdad teológica, estamos escuchando la voz del Padre Celestial que nos llama hoy. Nos dice, ven, nos dice, acércate, nos dice, no te quedes ahí afuera, el camino ya está abierto, la sangre ya fue derramada, el velo ya fue rasgado, el Hijo ya resucitó y vive para interceder por ti. ¿Por qué temer? ¿Por qué retrasar? ¿Por qué dudar? Hoy, al comenzar este día, la palabra nos recuerda que el lugar más seguro, más sabio, más glorioso al que podemos ir es el trono de la gracia. Allí hay consuelo para el afligido, hay perdón para el pecador, hay dirección para el confuso, hay fortaleza para el débil. Allí está Él, esperándonos. No por necesidad, sino por amor, no por obligación, sino por deleite, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, y es su gozo recibirnos cuando venimos con fe. Así que este versículo no sea simplemente recordado, que sea vivido, que se haga carne en nosotros, que determine nuestras decisiones, que dirija nuestros pasos, que marque el comienzo de cada día. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando meditamos en la invitación contenida en Hebreos capítulo 4, versículo 16, es imposible no sentir un profundo asombro ante la magnitud del privilegio que se nos concede. Acercarnos al trono de la gracia con confianza no es una figura poética ni una licencia espiritual sin fundamento. Es una realidad gloriosa sustentada en la persona y en la obra de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Para comprender plenamente lo que significa esta exhortación, necesitamos detenernos en la figura de aquel que hace posible este acceso.
Jesucristo, el Hijo de Dios, el mediador eterno, el intercesor perfecto. La carta a los Hebreos nos revela que Jesucristo no es un sacerdote común. Él no fue designado según la genealogía levítica, ni ejerció un sacerdocio terrenal y pasajero. Su sacerdocio es superior, eterno, según el orden de Melquisedec. Él no necesita ofrecer sacrificios día tras día por sus propios pecados y luego por los del pueblo, como lo hacían los sacerdotes del antiguo pacto, porque Él es sin pecado. Su sacrificio fue único, suficiente, definitivo. Al entregar su vida en la cruz, ofreció una ofrenda perfecta que satisfizo completamente la justicia de Dios y abrió un camino nuevo y vivo para que podamos entrar confiadamente en la presencia del Altísimo. Cristo es entonces nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él no se quedó en la tumba, no permanece distante ni ausente. Él vive y reina. Se sentó a la diestra del trono de Dios y desde allí intercede por nosotros continuamente. Esta verdad es fundamental para nuestra vida de oración. No nos presentamos solos ante Dios, no oramos en nombre propio, no dependemos de nuestra elocuencia ni de nuestro fervor. Nos acercamos por medio de aquel que vive para interceder, por medio de aquel que conoce nuestras debilidades, por medio de aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y aquí está uno de los mayores consuelos para el alma orante, saber que Cristo comprende nuestras luchas. Él conoce nuestras lágrimas. Él no es un sacerdote que no pueda compadecerse. Él descendió, vivió entre nosotros, fue despreciado, sufrió, lloró, fue traicionado, experimentó soledad, conoció la angustia. Cuando nos sentimos abatidos, podemos recordar que Él estuvo allí. Cuando no encontramos palabras, podemos recordar que Él intercede por nosotros con compasión perfecta. Él no solo nos representa ante el Padre, sino que nos acompaña, nos fortalece, nos guía. Por eso, al acercarnos al trono de la gracia cada mañana, lo hacemos con la plena certeza de que no seremos rechazados. No encontraremos un muro de indiferencia ni una puerta cerrada. Encontraremos un Salvador que nos dice: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Encontraremos un pastor que no desecha la oveja herida, sino que la toma en sus brazos. Encontraremos un rey que, lejos de oprimirnos con su poder, nos cubre con su favor. No hay nada más alentador para la vida cristiana que esta realidad. Tenemos a Jesús, no solo como modelo, no solo como maestro, sino como sumo sacerdote que nos da acceso al trono mismo de Dios. Él es nuestra ancla firme, Él es nuestra esperanza viva, Él es nuestra justicia, nuestra paz, nuestro abogado. En Él, toda distancia ha sido abolida, toda culpa ha sido cancelada, toda condenación ha sido eliminada, y por Él, cada día, incluso al despertar en medio de la fragilidad humana, podemos levantar nuestros ojos y saber que hay un lugar de gracia donde somos recibidos. Así que, antes de pensar en nuestras tareas diarias, antes de revisar nuestros compromisos, antes de abrir la boca para hablar con los hombres, abramos el alma para hablar con Dios. Acerquémonos con reverencia, pero también con gozo. Acerquémonos con humildad, pero también con fe. Acerquémonos no como esclavos temerosos, sino como hijos redimidos. Acerquémonos, porque Cristo nos abrió el camino. Acerquémonos, porque el trono es de gracia. Acerquémonos, porque el corazón del Padre nos espera. Que esta verdad no sea simplemente teórica, que se vuelva práctica, diaria, constante, que en la quietud de la mañana nuestra alma diga: «Gracias, Señor, porque en Cristo puedo venir a ti». Al continuar esta meditación sobre Hebreos capítulo 4, versículo 16, es necesario detenernos con cuidado en la palabra que define la actitud con la que debemos acercarnos al trono de la gracia. El texto dice que debemos hacerlo confiadamente. Esta palabra, en el idioma original, transmite la idea de libertad para hablar, franqueza, sinceridad, audacia reverente. No se trata de una confianza arrogante ni de una actitud irreverente. Es más bien la seguridad profunda que nace del conocimiento del carácter de Dios y de la obra de Cristo. Es la firmeza interior que florece cuando el corazón descansa.
no en sí mismo, sino en aquel que es fiel para siempre. La confianza verdadera no es fruto de la autosugestión ni del pensamiento positivo. No surge por repetir frases de ánimo vacías, ni por intentar convencernos a la fuerza de que todo estará bien. La confianza que Dios espera de nosotros es una confianza fundamentada en la cruz, anclada en la sangre de Jesucristo, sostenida por las promesas infalibles de su palabra. Es la fe que reconoce la santidad de Dios y, sin embargo, se acerca porque sabe que hay misericordia. Es la confianza de un corazón quebrantado, pero lleno de esperanza. Es la seguridad que no se atrevería a acercarse si no fuera por la certeza de que Cristo intercede. Y esta confianza no es una opción para tiempos de bonanza espiritual. No es solo para los días en que nos sentimos fuertes o fervorosos. Es precisamente para los días en que nuestra alma se siente seca, en que la culpa pesa, en que la tristeza abruma. Es para cuando no sabemos qué decir, pero aún así venimos. Es para cuando sentimos que no merecemos estar allí, pero recordamos que no se trata de merecimiento, sino de gracia. Dios no exige perfección para oírnos. Él no espera que lleguemos impecables, sino que vengamos arrepentidos, con fe sencilla, con sinceridad. La confianza en la oración también es una señal de madurez espiritual. El alma inmadura se deja llevar por las emociones, ora solo cuando siente ganas y duda fácilmente del amor del Padre. Pero el creyente que ha crecido en la gracia aprende a orar incluso en medio del silencio divino. Aprende a acercarse al trono no porque todo esté bien, sino precisamente porque necesita ayuda. Aprende a hablar con Dios como un niño que, aún llorando, se lanza a los brazos de su Padre. Esa es la confianza que glorifica a Dios. Esa es la fe que persevera. Sin embargo, esta confianza no elimina la reverencia. No confundamos la confianza con la liviandad. No nos presentemos ante Dios con familiaridad carnal ni con superficialidad espiritual. El trono al que nos acercamos sigue siendo trono. Es el lugar donde habita la majestad eterna. Es el asiento de aquel que es 3 veces santo. Por eso, nuestra confianza debe ir siempre vestida de humildad, adornada de temor reverente, envuelta en adoración sincera. La confianza que agrada a Dios no es la del que exige, sino la del que se postra. No es la del que ordena, sino la del que suplica. No es la del que presume, sino la del que depende. Qué hermoso es saber que Dios desea que nos acerquemos con esta confianza. Él no se deleita en nuestra distancia. Él no se glorifica cuando nos escondemos. Él no se agrada cuando nos alejamos con vergüenza. Desde el principio, desde el jardín del Edén, el corazón del Padre ha buscado al hombre caído, y en Cristo ha provisto el camino para restaurar la comunión. Por eso, cada mañana es una nueva oportunidad para vivir esta verdad. Cada amanecer es una invitación divina a entrar, a hablar, a clamar, a adorar, y al hacerlo, nuestra alma encuentra refugio, dirección, consuelo, gozo. Así que no dejemos que la culpa nos calle. No permitamos que el temor nos paralice. No escuchemos las voces que nos dicen que no somos dignos, porque ya lo sabemos, no lo somos. Pero Cristo sí lo es, y en Él podemos venir, podemos hablar, podemos descansar, podemos confiar. Al meditar en la riqueza de Hebreos capítulo 4, versículo 16, después de contemplar la invitación a acercarnos y la manera en que debemos hacerlo, llegamos al propósito glorioso de esa aproximación, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Estas dos palabras, misericordia y gracia, son como dos columnas que sostienen el corazón del Evangelio. Son expresiones de la bondad divina hacia un pueblo necesitado. Son tesoros inagotables del carácter de Dios que se derraman sobre aquellos que se acercan a Él en oración. La misericordia es la compasión divina hacia nuestra miseria. Es el corazón de Dios inclinado hacia el que sufre. Es su mano extendida hacia el caído, su ternura hacia el culpable que se arrepiente, su consuelo hacia el que llora. En toda la Escritura vemos que Dios es rico en misericordia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Él se presenta como un Dios que no nos trata conforme a nuestros pecados, que no nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino que se deleita en perdonar. Cuando venimos a orar,
No lo hacemos con temor de ser aplastados, sino con la esperanza de ser abrazados. Sabemos que hay misericordia para el cansado, para el tentado, para el que ha fallado. Sabemos que no seremos despreciados si venimos con corazón contrito. Y junto a la misericordia está la gracia. Si la misericordia nos cubre en nuestra miseria, la gracia nos capacita para caminar en victoria. La gracia no solo perdona, transforma. La gracia no solo consuela, fortalece. La gracia no solo borra el pasado, nos equipa para el presente. Por la gracia somos sostenidos en medio de la prueba. Por la gracia resistimos la tentación. Por la gracia avanzamos cuando no tenemos fuerzas. Esta gracia no es una idea vaga ni un concepto abstracto. Es el poder activo de Dios obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es la fuerza que nos levanta cuando caemos. Es el aliento que nos impulsa cuando queremos rendirnos. Es el amor en acción que no nos abandona jamás. Y lo más maravilloso de todo es que esta misericordia y esta gracia no se nos dan en un momento cualquiera, sino en el tiempo oportuno. El texto dice claramente que nos acercamos al trono para encontrar socorro en ocasión oportuna. Dios sabe cuándo necesitamos. Él conoce el momento exacto. Él ve el futuro que nosotros no vemos. Su calendario es perfecto. Su agenda es precisa. Nunca llega antes para que no nos llenemos de autosuficiencia. Nunca llega tarde para que no nos desesperemos. Llega justo a tiempo, cuando el alma ya no puede más, cuando la fe está siendo probada, cuando el corazón clama desde lo profundo. Allí, en ese momento preciso, su socorro llega. ¿Cuántas veces hemos experimentado esta verdad sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces clamamos con lágrimas, sin ver respuesta inmediata, y luego, en el momento exacto, Dios actuó, abrió puertas, calmó tormentas, sostuvo nuestro pie para que no resbalara? No siempre entendemos sus tiempos, pero podemos confiar en su fidelidad. No siempre vemos lo que quisiéramos, pero nunca nos faltará lo que realmente necesitamos. Al comenzar este día, qué necesario es recordar que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. No nos sostenemos por nuestras fuerzas, sino por su compasión. No avanzamos por mérito, sino por gracia. Y no oramos esperando un esfuerzo vacío, sino con la certeza de que Él responde. Él cuida, Él provee. El trono de la gracia no es una ilusión, es una realidad viva, disponible hoy, aquí, ahora. Podemos acercarnos y recibir, podemos pedir y hallar, podemos clamar y ser escuchados. Así, nuestra oración no es un ritual, es un encuentro, no es un deber, es una necesidad vital, porque en ese lugar santo donde Dios mismo nos recibe, encontramos lo que el alma humana no puede fabricar por sí sola, misericordia y gracia, y con ellas la fortaleza para seguir, la paz para esperar, el gozo para vivir. Cuando el alma ha comprendido que hay un trono de gracia, que allí se encuentra misericordia y gracia para el oportuno socorro, y que ese acceso nos ha sido abierto por Jesucristo, surge naturalmente una respuesta espiritual, el deseo de buscar a Dios temprano, de comenzar cada día en su presencia. No se trata simplemente de una disciplina religiosa más. No es un hábito mecánico que se impone desde afuera. Es la expresión viva de una necesidad interior, de una sed del alma que sabe que, sin comunión con Dios, el día pierde su rumbo, el corazón se enfría, la carne domina y el espíritu languidece. Por eso, es tan valioso redescubrir la práctica de la oración matinal, no como una carga, sino como un deleite, no como un requisito, sino como un refugio. La Escritura nos muestra que muchos hombres y mujeres de Dios buscaron al Señor desde temprano. El rey David decía: «Oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti». El profeta Isaías hablaba de un oído despierto cada mañana para oír como los sabios. Y nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo sin pecado y en perfecta comunión con el Padre, se levantaba muy de mañana, aún siendo oscuro, y se iba a lugares desiertos para orar. Si Cristo, en su humanidad perfecta, sentía la necesidad de comenzar el día en oración, ¿cuánto más nosotros? Cada mañana trae consigo desafíos, decisiones, tentaciones, sorpresas.
No sabemos lo que nos espera, pero Dios sí lo sabe. Y por eso, comenzar el día en oración no es solo una señal de piedad, es un acto de sabiduría, es reconocer que no tenemos el control, es declarar nuestra dependencia total del Señor, es abrir las puertas del alma para que su luz nos guíe, su paz nos cubra, su voz nos dirija. Muchos creyentes experimentan una vida espiritual débil porque han abandonado este altar matinal. Se despiertan y corren a sus tareas, a sus preocupaciones, a sus dispositivos, sin detenerse siquiera un momento para mirar al cielo. Y así comienzan el día cargando sus propias cargas, sin depositarlas en aquel que prometió llevarlas. Pero cuando invertimos los primeros momentos del día en estar con Dios, algo sucede. Nuestra perspectiva cambia, la ansiedad cede lugar a la paz, la prisa se convierte en quietud, el temor es reemplazado por la confianza, la mente se aclara, el corazón se alinea. No es necesario comenzar con largas oraciones, aunque el tiempo con Dios tiende a crecer naturalmente cuando hay comunión real. A veces, una oración sincera, acompañada de la lectura atenta de las Escrituras, es suficiente para encender el fuego espiritual. Lo importante es la disposición del corazón, que antes de escuchar las voces del mundo, escuchemos la voz del Padre, que antes de leer las noticias, leamos la palabra, que antes de hablar con otros hablemos con aquel que conoce cada detalle de nuestro día. La oración matinal también nos recuerda que Dios es primero. Es una declaración de prioridades. Es decirle al Señor, tú eres más importante que mi agenda, que mis preocupaciones, que mi comodidad. Es ofrecerle las primicias del día como una ofrenda viva, como una señal de amor. Y el Señor honra esa entrega. Él se hace presente, Él habla, Él consuela, Él instruye. No hay encuentro con Dios que sea en vano. Siempre que venimos con fe, recibimos más de lo que imaginamos. Así que no despreciemos este regalo. Cada mañana es una nueva misericordia. Cada despertar es una nueva oportunidad. Que el primer suspiro del día se convierta en oración. Que el primer pensamiento sea hacia el cielo. Que el primer paso sea hacia el trono de la gracia. Porque allí, en ese lugar secreto, comienza verdaderamente el día del creyente. No en las noticias, no en las redes, no en los planes. Comienza con Dios. Comienza en oración. Comienza bajo la sombra del Altísimo. A medida que avanzamos en esta meditación devocional, es inevitable detenernos en una de las expresiones más consoladoras de Hebreos capítulo 4, versículo 16, la promesa de que en el trono de la gracia hallaremos socorro en el momento oportuno. Esta frase, que puede parecer breve a simple vista, encierra una riqueza insondable para el alma que lucha, para el creyente que atraviesa pruebas, para el corazón que anhela respuesta divina en medio de su debilidad. El término socorro evoca la imagen de ayuda urgente, de asistencia inmediata, de una intervención que llega cuando ya no hay fuerzas, cuando los recursos humanos se han agotado. No es una ayuda distante, ni demorada ni indiferente. Es el auxilio fiel de un Dios que ve, que oye, que actúa, y no lo hace movido por obligación, sino por amor eterno. Él se deleita en socorrer a sus hijos. Él se inclina hacia ellos con ternura paternal. Él responde no porque lo merezcamos, sino porque su fidelidad es inquebrantable. Pero no solo encontramos la promesa del socorro, la palabra dice que será en el momento oportuno. Esta es quizás una de las pruebas más grandes para nuestra fe. Confiar en el tiempo de Dios, porque si somos sinceros, muchas veces queremos que su socorro llegue de inmediato, conforme a nuestro calendario, a nuestro ritmo, a nuestra lógica. Queremos orar y ver el milagro en el mismo instante. Queremos clamar y recibir la solución sin demora. Pero Dios, en su infinita sabiduría, actúa en el momento perfecto, no un segundo antes ni un segundo después. Esta verdad nos lleva a aprender a esperar, no con resignación amarga, sino con confianza viva. Esperar no es una pasividad vacía, es una fe activa, es seguir orando mientras aún no vemos, es seguir creyendo mientras todo parece oscuro, es seguir acercándonos al trono de la gracia día tras día, sabiendo que el socorro vendrá.
y vendrá de la manera más sabia, más completa, más gloriosa. Dios nunca falla. Él no se duerme. Él no olvida. Él no se equivoca. Él está atento. Él está cerca. Y su ayuda siempre llega en el momento más necesario. Recordemos cuántos hombres y mujeres de la Biblia esperaron el socorro divino. Abraham esperó años para ver cumplida la promesa de un hijo. Moisés tuvo que pasar décadas en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo. Ana oró con lágrimas por un hijo, y solo después de mucho clamor recibió a Samuel. David clamó en cuevas, perseguido, incomprendido, antes de ver el cumplimiento del llamado real. Pero todos ellos, al final, pudieron decir que el Señor no los dejó, que su ayuda llegó, que su brazo los sostuvo, y en nuestra vida no será diferente. Habrá días de silencio, habrá mañanas de incertidumbre, habrá noches en que parecerá que el cielo está cerrado, pero si seguimos acercándonos al trono de la gracia, si seguimos confiando en la bondad del Padre, si no soltamos la mano de Cristo, veremos su intervención. A veces será una respuesta clara, a veces será una fortaleza interna inexplicable, a veces será una puerta abierta, otras veces será la paz en medio de la tormenta. Pero siempre habrá socorro, siempre habrá una gracia suficiente, siempre habrá una presencia que no nos deja. Por eso, al comenzar el día, debemos levantar los ojos con esperanza. Aunque no sepamos lo que vendrá, aunque haya luchas esperándonos, aunque el camino parezca incierto, sabemos que no estamos solos. El trono de la gracia está abierto. El sumo sacerdote intercede. El Espíritu nos fortalece. Y el socorro de Dios llegará. No tenemos que vivir con temor. No tenemos que cargar solos. Podemos apoyarnos en el Dios que es refugio, torre fuerte, pronto auxilio en las tribulaciones. Y cuando llegue ese momento oportuno, nuestro corazón adorará aún más profundamente, porque sabremos que Él ha sido fiel una vez más. Y ahora, después de meditar en la verdad gloriosa de Hebreos capítulo 4, versículo 16, no nos queda otra respuesta más apropiada que la oración. La oración no como un ejercicio teórico, no como un concepto religioso abstracto, sino como una entrega viva del corazón delante del trono de la gracia. Hemos escuchado la invitación del cielo, hemos contemplado la grandeza de nuestro sumo sacerdote, hemos comprendido la necesidad de acercarnos con confianza, hemos visto la misericordia y la gracia disponibles, hemos recibido el consuelo de saber que el socorro divino llega en el momento oportuno. Y ahora, el alma debe responder, debe hablar, debe clamar, debe adorar. Señor Dios nuestro, en este momento santo, nos postramos espiritualmente ante ti. Nos acercamos, como dice tu palabra, con confianza, no en nosotros mismos, sino en Cristo. No venimos por mérito, sino por necesidad. No nos presentamos con argumentos, sino con fe. Tú eres nuestro Padre, y nosotros somos tus hijos. Tú eres nuestro Redentor, y nosotros los que has comprado con sangre. Tú eres nuestro refugio, y nosotros los que te necesitamos cada mañana. Te damos gracias, oh Señor, por habernos abierto el camino al trono de la gracia. Gracias por Jesucristo, nuestro intercesor, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador eterno. Gracias porque no tenemos que escondernos, ni temer tu ira, porque en Él fuimos reconciliados. Gracias porque cada vez que nos arrodillamos, el cielo se inclina. Gracias porque nuestras palabras, aunque débiles, son escuchadas. Gracias porque nuestras lágrimas no son despreciadas. Gracias porque, aunque no siempre comprendamos tus tiempos, sabemos que nunca nos dejas, que nunca fallas, que siempre respondes. Hoy, Señor, te entregamos este día. No queremos comenzar con nuestras fuerzas. No queremos confiar en nuestra sabiduría. No queremos apoyarnos en nuestras emociones. Queremos depender de ti. Queremos caminar contigo. Queremos vivir en comunión constante. Te pedimos que nos guardes de la distracción, de la frialdad, de la apatía. Te rogamos que renueves en nosotros el espíritu de oración, que nuestras mañanas estén marcadas por la búsqueda de tu rostro, que nuestros labios se abran primero para hablar contigo, que nuestra alma se acostumbre a refugiarse en tu presencia antes de enfrentarse al
Mundo, danos, Señor, corazones sensibles a tu voz. Enséñanos a orar con sinceridad, con perseverancia, con humildad. Libértanos de la formalidad vacía, de la religiosidad superficial. Haz que nuestras oraciones sean impulsadas por el amor, guiadas por el Espíritu, arraigadas en la palabra. Que cada clamor sea una confesión de fe, que cada súplica sea un acto de adoración, que cada silencio en tu presencia sea un momento de intimidad santa. Oramos también por aquellos que, escuchando esta palabra, se sienten fríos, cansados, alejados. Señor, avívalos, despierta el primer amor, restaura la pasión por la oración, hazles recordar que aún hay gracia, que aún hay lugar, que el trono sigue abierto, que Cristo sigue intercediendo, que el Espíritu sigue ayudando en nuestra debilidad, que no estamos solos, que no es tarde para volver, que hoy es el día aceptable, que hoy es el tiempo oportuno para encontrar misericordia. Y así, Señor, terminamos esta meditación, pero no cerramos nuestro corazón. Más bien lo abrimos aún más y declaramos que queremos vivir delante de tu trono todos los días, no como visitantes ocasionales, sino como hijos que habitan en tu presencia. Queremos ser hombres y mujeres de oración. Queremos ser iglesias de oración. Queremos que nuestras vidas estén marcadas por comunión constante contigo. Que cuando otros nos vean, puedan decir, ahí hay alguien que camina con Dios. Ahí hay alguien que vive en el secreto del Altísimo. Ahí hay alguien que ha aprendido a acercarse confiadamente al trono de la gracia. A ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza, desde ahora y para siempre. En el nombre glorioso de Jesucristo, oramos. Amén.